Primero llegó la sed, luego el mareo. Una niña de 5 años estaba de pie en una capilla sofocante, ceñida por un corsé apretado y envuelta en una tela pesada que le picaba la piel y ahogaba su pequeño cuerpo. Le colocaron una diadema de oro sobre el cabello, apretaba tanto que le dolía el cuello, como si alguien le hubiera puesto una piedra encima. Anna Mowbray intentó no moverse, porque sabía que no se debía mostrar debilidad. La niñera le susurró mantente erguida, y esas palabras se convirtieron en una orden de la que dependía su honor. Vino al mundo en una cruda mañana de invierno, el 10 de diciembre de 1472. Entre los muros de piedra del castillo de Framlingham, antiguo y majestuoso, donde las corrientes de aire recorrían las galerías tan libremente como los recuerdos de batallas y rebeliones. Las torres de ese castillo habían visto más sangre y gloria que muchas crónicas, y ahora eran testigos de una nueva vida, una niña en cuyas venas se mezclaban riqueza, poder e historia. Cuando las parteras la desarroparon y su madre miró por primera vez a la recién nacida, soltó un suspiro. El cabello de la niña era espeso y rojo, un color raro en la Inglaterra de entonces, un color que parecía un presagio del destino. En él veían anuncio de fuerza, terquedad, un futuro capaz de torcer planes ajenos. Para la familia fue un símbolo, la heredera era especial, como si la propia naturaleza la hubiera señalado entre las demás. Esa sombra aparecería muy pronto y privaría a Ana de lo que todo niño debería tener, una infancia despreocupada. En el centro del salón no había un hombre y una mujer, sino 2 niños. Anna Mowbray, de 5 años, con un vestido del color de un lirio recién abierto, y Ricardo, de 4 años, duque de York, heredero de sangre real. En su cabeza brillaba una diadema hecha a su medida, y aún así se le escurría de lado, demasiado pesada para el cuello de una niña. La pequeña contenía las lágrimas, aunque el cansancio y la sed la atormentaban más que cualquier miedo. El novio a su lado cambiaba el peso de un pie al otro, mordiéndose el labio, como hacen los niños cuando sienten miedo y aburrimiento a la vez. Su mirada se deslizaba por la multitud, no entendía las palabras del arzobispo ni comprendía por qué habían puesto aquella mano en su mano pequeña. Ana tampoco entendía. Solo sabía que no debía llorar, que no debía vacilar. La niñera se lo había susurrado antes de salir, y ahora resonaba en su cabeza más alto que los himnos. La ceremonia se alargó penosamente. Las palabras del arzobispo parecían conjuros en una lengua extraña, el corsé se le clavaba en el cuerpo, las piernas se le volvían pesadas como piedra. La niña se tambaleó, pero una mano firme estuvo allí. Ricardo de Gloucester, el tío del novio, la sostuvo del codo. «Ánimo, pequeña», le susurró con tono casi paternal. Cuando el arzobispo pronunció las palabras sagradas, unos delgados dedos infantiles quedaron unidos. La multitud aplaudió. Alguien incluso se enjugó una lágrima de ternura. Nadie dijo en voz alta que todo aquello era un absurdo. Tras el rito, el salón se convirtió en un comedor de banquete. Las mesas se doblaban con manjares, cisnes ahumados con picos dorados, pasteles de caza, racimos de uvas, tortas de almendra. Todo parecía una celebración del enlace de 2 casas adultas. Pero a la mesa, entre copas y platos dorados, se sentaban niños. Ana sostenía una copa de plata, pero pronto la dejó caer, no en señal de protesta, sino simplemente por agotamiento. Minutos después los ojos se le cerraron solos. Se quedó dormida allí mismo, junto a la mesa festiva, con la mejilla apoyada en el pesado reposabrazos de una silla. El rey solo esbozó una sonrisa. «Que duerma. Mañana despertará ya como dama casada». Y solo una anciana duquesa, sentada en el fondo del salón, murmuró para sí, «Demasiado pronto. Demasiado pronto. Incluso para Inglaterra». A la mañana siguiente el Parlamento ratificó aquello por lo que se había montado esa extraña boda. El marido de Ana, el duque de York de 4 años, recibía plenos derechos sobre sus tierras, títulos y rentas. Todo lo que los Mowbray habían acumulado durante siglos quedaba ahora en manos de la familia real. Y en ello no había ni triunfo ni alegría, solo la aritmética seca y fría del poder. Después de la boda, la vida de Ana cambió para siempre. Ya nadie la veía como una niña. Ahora era la duquesa de Norfolk, casi sangre real. En los pasillos de Westminster incluso las damas más nobles, todas menos la reina, debían inclinar la cabeza al pasar ella. La niña pelirroja caminaba delante de quienes poco antes la miraban por encima del hombro, y aquello parecía un milagro. Pero el milagro era engañoso. En vez de juegos en el jardín, risas y travesuras al alcance de otros niños de su edad, Ana aprendía a mantener la postura, a hacer la reverencia correcta, a sostener el cuchillo y la copa. Las damas de compañía andaban a su lado, corrigiendo sus gestos, la cabeza más alta, el paso ligero como el de una cierva.
Ella se esforzaba al máximo, pero cada lección la dejaba exhausta. A veces el cansancio era tan grande que no podía levantarse de la cama. Había días en que se quejaba de dolores de cabeza, rechazaba la comida, palidecía como las estatuas de mármol que adornaban el palacio. Los criados se consolaban diciendo, está creciendo, es normal. Pero su institutriz miraba con inquietud. En el pequeño cuerpo habitaba una sombra que nadie sabía nombrar. La propia Ana sentía ese peso, como si la corona, aunque simbólica, le apretara la cabeza cada día. Parecía que cargaba con un fardo demasiado pesado para su edad, y cada paso le costaba más que el anterior. Todas esas señales eran demasiado familiares para quienes recordaban a su padre. Sirion Mowbray parecía invulnerable, firme, fuerte, lleno de vida. Y, sin embargo, una mañana se extinguió en un solo día. Unos hablaban de enfermedad, otros de veneno, pero quizá era la herencia de la sangre, esa misma sombra que no perdonaba ni a duques ni a princesas. Ahora esa sombra parecía haber rozado también a Ana. Crecía, sí, pero cada año se volvía más débil. Y en su frágil figura se leía cada vez con más claridad el presentimiento del final, un final del que nadie quería hablar, pero que avanzaba lentamente. Los años en la corte se le estiraban no como una infancia alegre, sino como un sueño largo y viscoso. Ana aprendía a comportarse como una dama adulta, y cada día se volvía más seria. Su mirada era tranquila, sus movimientos cautos, como si temiera quebrantar una regla invisible. Pero tras esa compostura exterior se escondía un cansancio constante. Cada vez se quejaba más de dolores de cabeza, de debilidad, de no poder permanecer mucho rato de pie. A veces las damas de compañía la encontraban sentada junto a la ventana, una pequeña figura con vestidos pesados, el rostro pálido como cera y unos ojos en los que se leía un cansancio impropio de una niña. Solo está creciendo, repetían los criados, sin querer admitir lo evidente. Pero cada día la sombra de la enfermedad se posaba sobre ella más nítida. Ana era demasiado joven para comprender lo que ocurría en su cuerpo. Simplemente intentaba hacer lo que se le exigía, mantener la cabeza recta, repetir reverencias, aprender oraciones en latín. Pero toda esa disciplina solo subrayaba su fragilidad. Por las noches se quedaba dormida sobre el libro o en el regazo de la niñera, como si las fuerzas la abandonaran de golpe, como una vela cuando se le acaba la cera. El 19 de noviembre de 1481 se espesaron las brumas de Greenwich y la vida de la duquesita de 8 años se apagó tan silenciosamente como había transcurrido en los últimos años. Aún no tenía 9. La enterraron en la capilla de San Erasmo, junto a otros niños que la historia apenas recordó. Sin boato ni pompa, un oficio corto, unas pocas velas, una losa de piedra. Incluso la corte real reaccionó con indiferencia a su muerte. Demasiados otros sucesos, demasiados dramas nuevos distraían la atención. El nombre de Ana se desvaneció pronto de la memoria. Se retiraron los retratos de las paredes, ya no la mencionaban las canciones, los cronistas le dedicaron apenas unas líneas. La niña pelirroja se disolvió en la piedra de los palacios y en la niebla del Támesis como si nunca hubiera existido. Y, sin embargo, su destino estaba ligado al de otro niño, aquel que aquel día de enero estaba a su lado ante el altar. Un niño que también desapareció de la historia, hasta que su nombre se convirtió en leyenda. Pero la historia no se detuvo con su breve vida. La sombra de aquel matrimonio infantil se extendió más allá, porque junto a Ana aquel día estaba un niño cuyo destino se convirtió en uno de los enigmas más oscuros de la historia inglesa. Ricardo de Shrewsbury, duque de York, hijo del rey Eduardo IV, el novio de 4 años, de ojos asustados, que durante el rito cambiaba el peso de un pie al otro y apenas entendía lo que pasaba. Pasaron los años. Ana ya no vivía, y del matrimonio contraído entre niños quedaban solo registros en crónicas y un escudo en pergamino. Pero el pequeño duque de York seguía creciendo. Llevaba títulos, su nombre sonaba en el Parlamento, hasta que en 1483 todo cambió. Eduardo IV murió inesperadamente, y el país volvió a sumirse en la inquietud. Debía subir al trono el hijo mayor, Eduardo V, de 12 años. Su hermano Ricardo estaba a su lado, como corresponde a un príncipe menor. Ambos niños debían ser símbolo del futuro de la dinastía. Pero en mayo los trasladaron con boato a la Torre de Londres, con el pretexto de prepararlos para la coronación. Y desde ese momento nadie volvió a verlos. Londres quedó paralizado. Los rumores se propagaron más rápido que el viento. El pueblo susurraba que el culpable era su tío, Ricardo de Gloucester, el mismo que una vez sostuvo a la pequeña Ana del codo en el altar para que no cayera. Ahora lo sospechaban de algo mucho más terrible, que habría ordenado deshacerse de los niños para ceñirse él mismo la corona.
Así nació la leyenda de los príncipes de la torre, dos niños que desaparecieron entre los muros de piedra donde durante siglos habían vivido los reyes y donde ahora, parecía, se había instalado el propio miedo. Poco después, el tío se convirtió en rey con el nombre de Ricardo III. Lo coronaron como monarca legítimo, pero la sombra de la desaparición de los niños quedó para siempre sobre su corona. Los enemigos de Gloucester, los Tudor, se aferraron a esa historia y la convirtieron en arma. Escribieron crónicas, compusieron obras, avivaron la cólera popular. Shakespeare fijó la imagen de Ricardo como un usurpador cruel, y la historia la aceptó como verdad. Pero nunca se hallaron pruebas. Ni cuerpos, ni confesiones, ni fechas precisas. Solo las torres de la torre, donde los muros callaban y cada susurro engendraba nuevas conjeturas. Pasó un siglo, luego otro. Y un día los estudiosos se atrevieron a preguntar, ¿y si no fue él? Tal vez la desaparición de los príncipes benefició por completo a otros, a quienes llegaron al poder después, a quienes construyeron su grandeza sobre la sangre de la vieja dinastía. Y entonces empezaron a buscar la culpa en los Tudor. La verdad se ahogó en el humo de los incendios, en cartas quemadas, en testamentos falsificados. La historia quedó sin respuesta. Y hasta hoy la torre guarda ese secreto, y el nombre del pequeño esposo de Ana suena más como símbolo de un misterio que como una biografía real. Pasaron los siglos. Imperios cayeron y nacieron de nuevo, los reyes dieron paso a parlamentos y presidentes, y el nombre de Anna Mowbray se disolvió en las viejas crónicas. Casi nadie recordaba su corta vida, ni historiadores ni descendientes. Parecía que la niña pelirroja se había desvanecido junto con las brumas del siglo XV. Pero en 1965, el destino volvió a recordarla. En el este de Londres, unos obreros que instalaban nuevas conducciones toparon con un trozo de piedra antigua. Al principio creyeron que era parte de un viejo cimiento, de esos abundan en la ciudad. Pero al excavar más, emergió de la tierra un sarcófago. Los estudiosos lo abrieron con cuidado, y el mundo contuvo la respiración. Dentro reposaban los restos de una niña, huesos frágiles, pequeños, casi translúcidos por el tiempo. Cerca se conservaban restos de tejidos, fragmentos de adornos funerarios y el pedazo de una diminuta diadema dorada. Los análisis confirmaron lo increíble. Era Anna Mowbray, duquesa de Norfolk. La misma niña que a los 5 años había estado bajo una diadema pesada en Westminster y cuyo nombre ya habían olvidado incluso quienes estudiaban la monarquía inglesa. Su regreso desde la tierra conmovió a los historiadores. Volvieron a leer las crónicas, recordaron la ceremonia de su matrimonio infantil, rara incluso para la Edad Media. Se daban matrimonios entre niños, pero casi siempre se limitaban a esponsales formales. Con Ana y Ricardo fue distinto, una boda real, un banquete real, actas del Parlamento, transferencia jurídica de bienes. Su unión se convirtió en símbolo de hasta dónde podía llegar la política, convirtiendo a los niños en peones del tablero del poder. Y hoy, siglos después, su diadema reposa con cuidado en los almacenes de los museos. Ya se ha apagado su brillo, ha perdido lustre, pero conserva su sentido principal. Sigue siendo pequeña. Y sigue siendo demasiado pesada, como el destino impuesto a los hombros de una niña a la que no dieron derecho a la infancia. La pequeña pelirroja vivió solo 8 años y 11 meses. Su vida empezó entre las torres antiguas de Framlingham, continuó bajo el amparo real y terminó en la niebla de Greenwich. Para sus contemporáneos fue apenas el instrumento de un trato, una pieza en el ajedrez dinástico, pero el tiempo fue más justo. No conservó los títulos rimbombantes de sus contemporáneos, no perdonó la memoria de muchos poderosos de la época, pero devolvió al mundo el nombre de una niña cuyo niño fue sacrificado a la política. Ana no alcanzó a mostrar su carácter, no alcanzó a enamorarse, no alcanzó a dejar huella en los hechos. Pero la huella quedó en otra parte, en el mero hecho de su destino. Su boda se convirtió en encarnación del cálculo frío del poder, su muerte, en recordatorio de la fragilidad de los linajes más deslumbrantes. Y su regreso en el siglo XX nos recordó que nada en la historia desaparece del todo. El sarcófago hallado en la tierra y la pequeña diadema demasiado pesada para la cabeza de una niña se convirtieron en símbolos de lo distantes que pueden estar el mundo de la infancia y el mundo de la política. Y en ese símbolo habita la amargura y la verdad de una época. Hoy, cuando los visitantes de los museos miran aquella coronita diminuta, no ven oro ni perlas, sino la historia de una niña que a los 5 años se plantó bajo las bóvedas de Westminster e intentó no llorar. Sus ojos estaban llenos de cansancio, sus manos temblaban bajo el peso de la ceremonia, y a su lado estaba otro niño destinado a desaparecer en las lúgubres torres de la torre.
Ambos se volvieron fantasmas de la política, pero gracias a ellos la historia de Inglaterra nos recuerda que ningún cálculo, ninguna corona es eterna. Y que la memoria de quienes sufrieron por la codicia ajena puede sobrevivir siglos. Y cuando miras la diadema de Anna Mowbray, opaca y diminuta, comprendes que sigue sin ser de su talla. No para una niña. Y nunca lo fue para una niña.